Voy a decirte una obviedad, en el fútbol no puedes hacer nada solo, más de lo que crees, y por eso mismo es tan divertido jugar. Hoy vengo a hablaros de uno de los mejores Spokons que he tenido el placer de leer, una historia que utiliza el fútbol como eje central para hablarnos del sistema profesional juvenil que lo rodea. Con ello, nos otorga docenas de personajes e historias interesantísimas, y algunas de ellas a lo mejor te harán llorar. En este manga hay de todo, personajes increíbles, subtramas maravillosas, pero si hay algo que tengo que destacar es el amor que tiene el autor por el fútbol, tanto en sus personajes como en su ambientación. En este manga se respira fútbol real, sientes realmente que estás en uno de esos estadios viviendo un partido de verdad, y sobre todo, en este manga se respira un ambiente español increíble. España y Latinoamérica están presentes en las bases que se han utilizado para escribirlo, y demuestra que el autor verdaderamente ama el fútbol. Así que con todos vosotros os presento el vídeo análisis de Awasi, El camino hacia la cima. Este vídeo estará dividido en una pequeña sección sin spoilers y después nos adentraremos en toda la chicha de la obra para desentrañar hasta sus más profundos secretos. Por tanto, cuando llegue el momento de hablar de cosas muy específicas de la historia, seré el primero en decirte que abandones el vídeo si no has leído la obra. Para empezar, tenemos que conocer de dónde viene Aoashi. Pues bien, este Spokon salió a la luz en el año 2015 de las manos de Yugo Kobayashi. Este autor se esforzó lo máximo posible en explotar la idea principal de Aoashi. Y vaya si lo consiguió. Esta historia obtuvo una adaptación al anime en el año 2022 y honestamente no pasó para nada desapercibida con las joyitas que salieron ese año. Si no recuerdo mal fue el año de Kaguya-sama, Yofukashi no Uta y otras que tendían a eclipsar la obra. Pero no, Aoashi era un rincón seguro en el que siempre te podías refugiar. No tenía la mejor animación del mundo, quizá pecaba de mal dibujo a veces, pero siempre podías echarle un vistazo a las aventuras de los protagonistas por convertirse en profesionales. Ahora voy a darte unos cuantos motivos por los que esta historia es tan especial, y espero que con ellos decidas darle una oportunidad a la historia del pelo escarola. Para empezar, Aoashi no es un Spokon como el resto. Vale, estoy seguro de que has escuchado esta frase 1000 veces. Que si Natsume Eleven tampoco lo es por los poderes, que si Blue Lock tampoco es un Spokon convencional por su autismo y sadismo, pero eso no me retracta de mi opinión. Pienso que Aoashi es un Spokon poco convencional por su alto nivel de tecnicismo. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que veo como una serie se toma tanto tiempo para desarrollar cada uno de sus ámbitos técnicos. El viaje de los protagonistas por convertirse en profesionales es realista, y esa es la palabra que define esta historia, realismo. Sinceramente creo que es el camino hacia la cima con más sentido que he visto en un Spokon, y, en definitiva, ese es su atractivo principal. La historia nos narra la vida de Aoi Asito, un jugador de preparatoria que destaca por encima del resto de jugadores. No obstante, pese a disfrutar del fútbol, tiene características arrogantes que le impiden progresar, ya sea el conflicto personal con sus rivales o su arrogancia en el campo como delantero. Un día, un jugador de fútbol japonés, retirado, encuentra a Asito en su pequeña isla. Descubre un jugador que le apasiona por su maravillosa visión de juego, y es aquí donde Fukuda, el entrenador, decide ponerle unas cuantas facilidades a Asito para entrar en Esperion, su club de fútbol juvenil. Claro está que no le deja a Asito el camino allanado. El protagonista se enfrenta a los mismos retos que el resto, no recibe un trato especial del clásico protagonista de Spokon. Pero claro, ahora falta algo mucho más importante. ¿Por qué Asito quiere jugar al fútbol? Todas estas historias que tienen un rumbo definido, tienen un final que el espectador sabe que se va a cumplir, como que Asta se convertirá en Rey Mago o que Naruto será Hokage. Bien, el objetivo de Aoashi es hacerse profesional, pero ¿por qué? Bueno, pues cuando descubras el motivo, espero que tengas un pañuelo cerca para apartarte las lágrimas. Tras unas cuantas pruebas y unos personajes secundarios la mar de carismáticos, Asito comienza su viaje para convertirse en profesional de fútbol. Este viaje involucra molarejas, mensajes maravillosos, jugadores lesionados que fingen una desmotivación simplemente para ocultar lo que de verdad les pasa, sueños rotos por culpa de cosas tan poco controlables como la estatura de un portero, gente que se queda en el camino por la alta presión que supone un sueño en sí, superestrellas que destacan por encima de todo incluso siendo menores de edad, el racismo que está involucrado en el deporte, funcionando como un catalizador para desarrollar a los personajes gracias a superar este prejuicio. Tantas historias alrededor de estos jugadores que solo podrás chuparte los dedos. Y claro, cómo olvidarnos de nuestro querido Asito, un delantero cliché que con su visión busca su propio gol. Pero es aquí donde entra la jugada más valiente que he podido ver en todos los Spokons que he leído nunca. Los que hayáis leído el manga sabéis de lo que hablo, y los que no, espero que estéis preparados para un giro que cambia la vida del protagonista y la forma que tiene de ver el fútbol por completo. El desarrollo de Asito es palpable, llega a un punto en la historia, sin hacer muchos spoilers, donde pierde su esencia como jugador.
Todo por la ansiedad que le provoca enfrentarse a rivales fuertes, llevándolo a hacer locuras y perder la esencia principal de su fútbol, creando paralelismos con su entrenador retirado por una lesión, quien en sus últimos días también se sentía como Asito. En fin, esta ha sido la pequeña sección sin spoilers. Sí que es cierto que podría hablaros un poquito del pedazo de villanazo nivel Kaiser que os caeréis de la puta silla, pero prefiero que lo descubráis vosotros. Por último, quiero decir que Awasi se caracteriza por su precioso viaje hacia la cima, un viaje realista donde veremos cómo la gente se va del camino a la vez que otra gente se une, el verdadero reto de llegar a la cima del deporte. Ahora sí, sección con spoilers. La motivación de Asito. Quiero empezar este vídeo hablando sobre una de las primeras cosas que más me emocionaron la primera vez que leí este manga. Y sí, tiene anime, pero bueno, en este caso hablaré de mi experiencia con el manga. En definitiva, lo que más destaco es la motivación principal por la que el protagonista, Asito Aoi, decide emprender un viaje hacia la cima del fútbol. Desde el inicio podemos comprobar que Aoi es un joven conflictivo, jugando al fútbol. Es una persona muy egoísta que siempre piensa en él mismo como eje central de todas y cada una de las jugadas más decisivas, cosa que termina siendo nocivo para el ambiente competitivo del equipo, y por ende se termina transformando en derrotas para él. Entre estas tantas veces se encaró con un compañero rival, pero no se enfadó con él porque le hubiese hecho falta o cualquier otra cosa relacionada con el fútbol. Se enfadó hasta el punto de agredirle porque el joven insultó a su madre. Y ya sabéis, si alguien insulta a vuestra madre, todo lo que venga detrás no es que esté justificado, pero por lo menos le da un motivo de peso. Por tanto, Asito termina golpeándolo, y ese es el motivo por el que fue expulsado. El otro chico insultaba al prota por sus botas de fútbol, las cuales estaban desgastadas y magulladas de tanto uso. Pero claro, eran las botas que su madre había podido comprarle con todo el esfuerzo que ésta se había podido permitir, en un trabajo súper agobiante, en un ambiente no muy agradable. No obstante, esta mujer veía su propia felicidad en la felicidad de Asito al ver esas botas. Es gracias a este tipo de acciones que Aoi desarrolla un vínculo estrecho con su madre, y guardaros este par de botas de fútbol, porque se convertirán en el punto de partida para uno de los mayores picks de este manga. El caso es que Asito, entre pitos y flautas, termina enfrentándose al reto de entrar en la academia juvenil de un equipo muy potente como el Esperion. Después de esa noche con Fukuda, donde pudo comprender más sobre fútbol, Asito terminó pasando las exigentes pruebas del club. Sí, le metieron una paliza a él y a todos sus compañeros. Además, se ganó un pedazo de enemigo con traumitas que se convertirá en uno de los favoritos del manga, Akutsu. Asito también conoce a gente como Yuma, y bueno, secundarios en general, como la cabra de Otomo. Una vez vuelve a Ehime para descansar y esperar el resultado de sus pruebas, finalmente le llega la carta de aceptación. Y está bonito porque después de tanto trabajo vemos como Asito puede llegar a tener una oportunidad para convertirse en un jugador profesional. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacerse profesional? La respuesta era simple, todo para darle a su madre una vida llena de comodidades, las comodidades que ella merecía por haber trabajado duro para sus hijos. Su madre escucha esto a escondidas y por ese precioso motivo decide apoyarlo por fin en su idea de irse a Tokio para jugar al fútbol. Pero de una forma muy pero que muy original, el autor nos brinda un momento lleno de alma y cariño entre estos personajes. La madre de Asito siente vergüenza de la verdadera motivación que tiene su hijo para jugar al fútbol, se siente débil, inútil, se siente incapaz de darle a sus hijos una vida mejor, pero de todas formas, ella incondicionalmente apoya a su hijo en el viaje que ha decidido emprender, y para ello le regala a Asito unas botas de fútbol que no estaban desgastadas, aceptando la meta de su hijo de darle una vida mejor. Asito llora, simbolizando su renacimiento como persona. Ahora, contando con el apoyo de todos, podrá intentar hacerle frente al infierno que supone sobrevivir en una carrera a corto plazo para convertirse en jugador profesional. El enfrentamiento ante lo desconocido y el cambio para hacerle frente. Al comienzo de la historia vemos a un Asito que apenas se puede tender en pie, ante los retos que tiene que superar. Analizando un poco su viaje, es el clásico viaje protagónico que tiene un protagonista despocón. Te caes, te levantas, te caes y te vuelves a levantar. Te vuelves a romper, te vuelves a reconstruir. Todo para sobrevivir en un mundo en el cual quieres prosperar para convertirte en algo mejor. Así que sí, eso para mí es en cierto punto el personaje de Asito. No dista mucho de lo que puede llegar a ser Isagi o Mark Evans, pero para mí, siento que Asito tiene ese toquecito especial que hace que lo quiera más que a otros personajes, desde sus motivaciones hasta su relación con todos los personajes del elenco, siendo una persona que no se deja pisar y que siempre es capaz de ver el bien en otros. Sin duda, lo que más quiero destacar es cómo poco a poco Asito va ganando humildad y respeto por sus compañeros. Vemos que al comienzo es solo un niñato con un poquito de talento que utiliza su visión única y exclusivamente para marcar gol. Esto irrita de sobremanera a sus compañeros, pues es una visión tan egoísta que impide que exista sinergia en el equipo de fútbol.
Se gana enemigos por ese preciso motivo, pero en vez de quedarse con esa mentalidad como hace Akutsu en la sub-18, más bien cambia tras darse cuenta de sus errores, mostrando una de las facetas más importantes que ha de tener un deportista de élite, el cambio. De pasar a ser una persona que solo piensa en su propio gol, a girar la puta cabeza y ver que hay más gente aparte de ti en el campo. Personas a las que darle un pase y conseguir el fin llamado victoria. Es gracias a esto que Asito consigue sincronizarse incluso con aquellas personas con quienes no existía un vínculo, mejorando como jugador y bajando su egocentrismo para poder aprender. De esa forma, fue instruido en las técnicas más básicas del fútbol por aquellos compañeros a los que rechazaba los pases, todo por egoísmo, y una de las cosas más importantes que caracterizan el crecimiento individual como deportista y persona es comprender que no estás solo en tu camino para llegar a la cima, y es esa gente que te acompaña quien verdaderamente te hace grande. Aunque claro, en el deporte existen barreras muy difíciles de cruzar, existen limitaciones que no tienen nada que ver con tu actitud o tu disciplina, y sí, estoy hablando de características que te impedirán convertirte en profesional pase lo que pase. Aoi tenía varios problemas como jugador, entre ellos su delgado físico, también tenía momentos donde como delantero no valía la pena. Y es por eso que Fukuda, su instructor y mentor, le confesó la verdadera posición en la que Asito tenía que aspirar. En la mayoría de Spokons vemos a un personaje enfocado en convertirse en el mejor en una posición exclusiva. Sí que es cierto que puede variar, pero su decisión suele ser permanente. Es por eso que valoro tanto este movimiento que hace Aoashi, siendo capaz de coger a un delantero y cambiar la defensa lateral por el bien de su desarrollo deportivo. Sí, es un palo que flipas, y como deportista, darte cuenta de que no podrás mejorar en la posición que amas es una mierda. Y sí, lo que más mola del fútbol a primera vista son los goles y romper defensas enemigas. Además, como manga, como producto de entretenimiento, es complicado mantener la atención del lector en algo como la defensa. Es por eso que este movimiento narrativo es tan valiente e innovador, siendo otro de los motivos principales por los que considero que Aoashi es una historia tan pero que tan especial. Aunque claro, ¿qué es mejor? ¿Reconstruirte desde cero o decirle a tu madre que has sido lo suficientemente cobarde como para no enfrentarte a un problema? Y es gracias a Hana, interés amoroso y gran apoyo del protagonista, que Aoi decide encarar este nuevo futuro como defensa lateral. Lo que no sabía es que sería la mejor decisión que había tomado en toda su vida. La presión ante el mundo. Seamos honestos, los seres humanos necesitamos límites a los que enfrentarnos. Es imposible pensar que puedes ir al gimnasio y el primer día levantar 100 en press de banca. La evolución se compone de pequeños progresos que hacen que un individuo pueda convertirse en un 1% mejor cada día. Hasta este punto de la historia, Asito había mejorado como defensa, siendo capaz de encontrar un equilibrio entre la defensa y los momentos de ataque. Ahora, que algunos jugadores del primer equipo tenían que estar en la selección del sub-18, era el momento idóneo para ascender. Y sí, obviamente Asito es el prota y tiene que ascender, pero ahora lo diré bastante claro. ¿A qué costo? Es por eso por lo que por el momento toca cambiar la ambientación del vídeo y ver el descenso hacia la caída de Asito Aoi. En la liga juvenil de fútbol, Asito termina jugando como titular contra un equipo muy fuerte, el Funebayashi, liderado por uno de los mejores jugadores juveniles japonés, Tripon, un extranjero que gozaba de la ventaja de un físico casi perfecto que le permitía marcar decenas de goles y ser el MVP. El trasfondo de este personaje nos hace entender el por qué este manga es tan especial. El autor es consciente de todos los problemas que existen alrededor del fútbol de la vida real. Sí, sabrá mucho sobre ligas y cómo funcionan los mecanismos de ascensos y descensos, pero también sabe tratar con lo principal en una historia, los personajes y sus conflictos. Tripon, al ser un extranjero en Japón, un país que apenas acepta una cultura que no sea la suya, tuvo muchas dificultades para hacer amigos, y todo esto terminó también en su equipo de fútbol. Incapaz de confiar en sus compañeros, Tripon siempre jugaba solo. Su equipo llegó a rechazarlo, pero después de un caso de racismo que involucraba al hermano de Tripon, este último se da cuenta de que no todos son malos y que puedes tener a gente en la que confiar después de que su equipo de fútbol pelease por él. Este hecho hace que nuestro personaje pueda confiar en un equipo que sí que lo trata como un igual, independientemente de su color de piel. Es gracias a los lazos que ha formado con este equipo que, pese a saber que pronto abandonará el club para irse al mundo, aún así da todo por esos lazos que ha formado, porque el Funebayashi fue el único equipo que lo trató como una persona normal, y es gracias a esos lazos que ahora había surgido una bestia imparable, una bestia que tuvo que enfrentarse al más recién entrenado Asito. Sí, puede que Asito hubiese mejorado, pero estaba dejando atrás algo muy importante. Por centrarse tanto en el fútbol, estaba más centrado en el deporte que en el objetivo que había prometido lograr mediante ascender en el mundo del fútbol.
rechazando incluso una charla con su madre o con Hana, sus mayores apoyos. Asito se topó con el muro llamado Tripón, un jugador que excedió todas sus expectativas, rompió todos sus planes y lo que había construido hasta el momento en ese año jugando en Esperion, lo aplastó con los vínculos formados con su equipo y terminó derrumbado. Aquella pieza de puzzle que Asito pensaba que estaba a punto de conseguir se estaba haciendo cada vez más distante, ahogándose en un mar donde sus propias expectativas eran el agua. El futuro se comenzó a hacer complicado y Asito se derrumbó. La ansiedad y la inquietud en el deporte lleva a los jugadores a hacer locuras, y Asito estuvo a punto de hacerlo. Esa ansiedad, ese miedo, esos tembleques fueron reconocidos por Fukuda, quien ordenó a Asito abandonar el campo. Pero esto no fue lo que hizo que Asito retrocediera, sino una de las palabras que Hana había dicho anteriormente: esto es solo fútbol. Asito finalmente aparta el pie y recibe una tarjeta roja tras darle al balón con la mano, haciendo que el personaje descienda hacia el fracaso después de creer que había encontrado la pieza que le faltaba. Todo fue su culpa y nadie podía negarlo. Este es un punto de la historia donde vemos cómo la obsesión puede hacerte peor en lo que estás obsesionado. Lo que había caracterizado a Asito hasta el momento fue su humildad y trabajo en equipo, además de sus vínculos altruistas con sus compañeros y amigos. Es por eso por lo que la obsesión por el fútbol, hasta el punto de rechazar a cualquier interacción que no tuviese el deporte como eje central, era inútil para él, haciendo de Asito una persona peor y por ende un jugador peor. Por el momento, Aoi había cometido un gran error y él lo sabía a la perfección. No obstante, después de una caída, lo único que puede pasar después es que te levantes más fuerte que nunca y con los errores corregidos para convertirte en una persona mejor, porque el fútbol y el deporte reflejan el alma de las personas, y Aoi es un alma que nunca se rinde. Ascenso. Este partido lo cambia todo, y además tengo que felicitar la dinámica que escogió el autor para continuar la historia. Asito había sido derribado por todos los lados, y era muy complicado para él seguir adelante después de enfrentarse a un jugador tan fuerte como Tripón. Es por eso por lo que el entrenador Fukuda, en vez de seguir sometiéndolo a una presión que lo alejaba de sus seres queridos y lo estresaba tanto física como mentalmente, lo deja en el puto banquillo, viendo todos los partidos desde lejos y aprendiendo sobre cómo ser un defensa. Además, después de mucho intentarlo, logró que su mayor enemigo, Akutsu, le enseñase cómo ser un defensa, y todo porque uno de los jugadores más prometedores de Esperion abandonó el fútbol por una lesión que mantuvo oculta a sus compañeros, y su última petición fue que Akutsu ayudase a Asito a convertirse en un verdadero defensa completo, tanto en defensa como en ataque. Su entrenamiento, más que uno exclusivamente dedicado al fútbol físico, fue uno dedicado a la observación, tanto de sus rivales como de sus compañeros, y es gracias a esto que pudo dar la cara en el partido contra la Aomori. Se enfrentó al equipo más cercano de ganar la liga, compuesto por auténticas bestias de clase mundial como Kitano Ren. En este partido se decide el ganador de la liga, virtualmente. El Aomori estaba a punto de conseguirlo, pero es una victoria de Esperion lo que se lo impediría. El Aomori es un club muy físico, pues todos sus entrenamientos han sido realizados en la nieve. Además, en este partido también tenemos a dos porteros que una vez fueron compañeros. Makimura, portero de Esperion, fue quien sobrevivió ante los procesos de selección. No obstante, por su escasa altura, el portero de la Aomori no podía decir lo mismo. Pero en vez de quedarse pensando en esos factores físicos que no podía mejorar como su altura, pensó en cómo ser mejor portero sin necesidad de echarle la culpa a su físico. Jamás se volvería a culpar por no ser lo suficientemente alto, entrenaría para tener mejores reflejos y anticipación y con ello se convertiría en un portero increíble, sorprendiendo al propio Fukuda, quien fue la persona que le tiró del equipo. Por otro lado tenemos a Akutsu, que está comenzando a flaquear como defensa. Había perdido el control como defensa y ese es uno de los principales motivos por los que el Esperion no tenía las de ganar en este partido. Pero, ¿cuál era ese motivo por el cual Akutsu estaba tan distraído? Cuando nos demos cuenta, descubriremos uno de los mejores trasfondos que hay en este manga. Este partido se basa en tácticas utilizadas en el fútbol de la vida real. Pienso que para disfrutar esto al 100% es mejor leerlo, ya que no creo que sea el momento de resumir cada momento del partido ni especificar las tácticas que utilizan, ya que considero que eso es algo que ha de experimentarse en el propio manga, aunque de todas formas hay un chico que ha hecho muy buenos resúmenes de este manga y os lo recomiendo mucho. Esperion en la primera mitad se siente presionado por el juego tan físico y técnico de Aomori, se sienten presionados, la portería tiende a peligrar y todo se balancea ante el marcador de la Aomori, pero tenemos a un Asito que en su tiempo estando en el banquillo ha logrado perfeccionar su vista de águila. Gracias a entender más a sus propios compañeros, es capaz de hacer jugadas más efectivas para lograr una sinergia grupal. No obstante, en el partido hay una batalla de visiones entre Asito y Kitano Ren, personajes los cuales poseen una visión periférica del campo. Y es gracias a la resistencia de Tachibana y Baba que el Esperion puede aguantar una primera parte con el marcador a 0.
Las estrategias en la segunda mitad cambian. Fukuda pone el bueno de Togashi como delantero centro por el bien de su desarrollo, haciéndonos ver que el entrenador siempre está pensando en el futuro del desarrollo juvenil de su equipo. Y pese a las dificultades que enfrenta Sito por su miedo a los jugadores de clase mundial, es capaz de abrirse paso entre la defensa enemiga para avanzar y crear el juego, asistiendo a Yuma para que anotase el primer gol, y por un momento, Aoi se pensaba que Akutsu le regañaría por subir demasiado a la defensa, pero viendo su temple calmado, se dio cuenta de que estaba haciendo lo correcto, y que su intuición iba por buen camino. Aoi se encontraba muy cerca de alcanzar esa sensación que estuvo a punto de palpar contra Tripón. Es por eso que en vez de distraerlo y obligarlo a retroceder, Fukuda le anima a que siga adelante independientemente del resultado. Aomori logra marcar otro gol, pero donde los ánimos de Esperion deberían de haberse reducido, lo único que lograron fue despertar al monstruo. Kitano Ren y Asito estaban dando todo de sí, siendo jugadores que ya se encontraban en el mismo nivel en cuanto a visión de juego se refiere. Ren confirma que siempre se sintió solo al tener esa visión, le llamaban genio y muchas veces le dejaban de lado, todo por tener esa vista, así que se alegra de que haya alguien igual que él, como Sito, capaz de retarle en igualdad de condiciones. Y la última pieza para ganar este partido era Akutsu Nagisa. Akutsu fue reclutado en Esperion cuando era tan solo un adolescente. El club vio la situación precaria en la que el joven vivía y decidió apostar por él, al más puro estilo del desarrollo juvenil europeo que ya veremos más adelante. Akutsu se crió con una madre que siempre lo había maltratado, le dio un balón de fútbol para que desapareciese de su putísima vista. Su madre se iba con el primer maromo de turno que pillaba y dejaba a su hijo en soledad, en una casa llena de basura, sin esperanza ni educación. Lo único que tenía Akutsu era un triste balón de fútbol, un lugar donde el mundo no era tan malo. Los años pasaron y la madre se deshizo de su hijo, siendo el jefe de desarrollo juvenil de Esperion quien tomó la custodia para adoptarlo en el club. No hubo rastro de la madre de Akutsu durante años, pero hace unos meses, Akutsu recibió una carta, siendo el motivo por el que Esperion había ido cada vez descendiendo en la clasificación. Akutsu recibió una carta de su madre, quien se estaba muriendo en soledad, y pese a tener las malas experiencias que el joven recibió, pese al maltrato y la depresión, Akutsu fue a ver a su madre. En sus últimos momentos, la mujer confiesa que se sentía sola, y Akutsu, quien conocía ese sentimiento, decidió quedarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué darle una muerte en compañía a quien te ha arruinado la vida? Bueno, para bien o para mal, fue esa mujer quien le dio un balón de fútbol, y, además, él por una vez quiso que su madre le mirara. Y es por ese simple motivo, muy escondido en su corazón, que Akutsu le da una muerte fuera de la soledad a su madre, aceptando su pasado y la persona en la que se ha convertido gracias a recibir ese balón. Ahora que Akutsu no tenía esa debilidad, podía ser un jugador completo, y compenetrándose con los pases de Aoi, fue camino hacia la cima. Y es aquí donde está uno de los mejores paneles que he visto en este manga. Al principio, Akutsu se burlaba de Aoi por sus zapatos desgastados y reventados con los que hizo la prueba de selección, insultándolo y menospreciándolo. Durante toda la obra se dedicó a hacerlo, no obstante, lo que realmente sentía era una profunda envidia. Envidia porque tenía una madre que se esforzaba por darle lo mejor a su hijo, incluso si el dinero era el mayor problema. Akutsu nunca pudo tener algo así, es por ese motivo que oculta esta envidia con odio y rencor, pero ahora que ha aceptado ese pasado y se ha convertido en un hombre de verdad, puede admirar el esfuerzo que otros hacen. Asito, esas botas son nuevas, ¿te las ha comprado tu madre? Sí, así es, ya veo. Qué bonito par de botines. Entrenamiento con los profesionales. Tras su increíble desempeño con el equipo juvenil y haber ganado la liga, Asito es llamado a jugar con el primer equipo. La cosa es que se perdería la final de un torneo nacional por el que todo su equipo había luchado para conseguir, pero de todas formas existe una gran diferencia entre entrenar con el primer equipo a jugar con el tuyo propio. La opción que te acercaba a ser un profesional era entrenar con el primer equipo, y bueno, eso es lo que hizo Aoi junto a Yuma. Fueron a recibir las palabras del entrenador del primer equipo, un jugador del Barcelona que había jugado con Fukuda. Eran buenos amigos y tenían conocimientos increíbles sobre fútbol. En el primer día de entrenamiento, Aoi se come una polla que lo flipas. Le dan por todos lados. Vamos, no saben ni por dónde le vienen las hostias. Es más, le obligan a mantenerse fuera del entrenamiento por 5 minutos. Apenas puede dar un pase de calidad y nadie le ayuda, pues está rodeado de jugadores de primera que ni siquiera han notado su presencia. Shiba es el único jugador que le enseña por dónde van los tiros a Aoi. Y en el primero de todos los días, Aoi va después del entrenamiento a que Shiba le enseñe cómo destacar en los propios entrenamientos, mostrando una de las facetas más curiosas de Asito, un arma de doble filo que puede llegar a ser nociva pero a la vez reconfortante, su testarudez. Aoi
Cuando se trata de fútbol es un pesado que lo flipas, y mira, eso tampoco es malo, le ha servido en diferentes ocasiones y esta vez no es diferente. Es por eso por lo que después de recoger unos pocos consejos, al día siguiente, logra destacar en los entrenamientos un poquito más. ¿Que cuál era el problema? Según Kuribayashi, Asito estaba creando una barrera invisible entre él y los profesionales, una barrera mental que le impedían progresar. Cuando comenzó a ver a los jugadores de clase mundial como iguales a él, fue cuando se vio con la capacidad de darles consejos y decirles cómo le gustaría que jugasen, formando jugadas increíbles y logrando un gol en el tercer día asistiendo a Yuma, un perro salvaje. Es por el progreso que Aoi demuestra y por la enorme capacidad de mejora que Shiba se lo piensa 2 veces antes de retirarse, todo porque ha encontrado a un jugador al cual le gustaría enseñar. Después de estos entrenamientos, Garuya, entrenador del primer equipo, decide meditar si subir a más juveniles al primer equipo. No obstante, había que cumplir primero una condición: ganar al Barcelona en un torneo de clubes internacional al que Esperion había clasificado mientras Aoi trabajaba en el primer equipo. Y es en este momento donde voy a hablaros del mejor arco que he visto nunca en un Spokon, el culmen de construcción de 400 capítulos y el mejor partido que he visto nunca, superando al de la sub-20 de Blue Lock y al de Corea de Inazuma Eleven. El partido contra el Barcelona es un duelo que se construye durante toda la obra, se convierte en una lucha de ideales, en una pelea sobre métodos de desarrollo juvenil. Conoceremos trasfondos trágicos y la triste realidad del fútbol infantil europeo. Y toda esta historia con el Barcelona empieza con el pasado de Fukuda. Pasado de Fukuda. Sin el entrenador Fukuda no tendríamos a Owashi, ya que él fue quien descubrió la mayoría de jugadores que forman parte del elenco principal. Es por eso por lo que su persona y su aura son tan importantes, porque contamos con la experiencia de alguien que ha jugado en las grandes ligas del mundo. No obstante, su carrera terminó a muy pronta edad por una lesión muy común en el deporte de élite. Fukuda y Hana terminan en Ehime visitando la tumba de sus padres. Al ser la tierra natal de Asito, también se deciden para hacerles una visita. No obstante, Asito y Hana estaban pasando por un momento complicado, debido a que Hana iba a irse a estudiar al extranjero para cumplir su sueño, y claro, iba a tener que alejarse de Asito. Aoi intenta huir de Hana para no tener que afrontar la realidad, pero una vez se encuentran, Hana termina confesando lo que siente. Hana se ha enamorado de Asito y teme que por ese amor no pueda impulsar su carrera como médica deportiva, y como estamos ante una obra con huevos que jamás dejaría a un personaje femenino con sus propios sueños viviendo a la vera de un hombre, Hana se irá inevitablemente a estudiar al extranjero, dejando la reacción de Asito para más tarde. A día de hoy en el manga tienen una relación de personas que se quieren, pero no se nos ha dado una respuesta específica a este momento. El caso: Asito va por Hana en busca de respuestas sobre el pasado de Fukuda, y el autor nos deleita con el comienzo de uno de los mejores arcos que he visto en todo un Spokon. Al principio del vídeo lo habréis escuchado, y es aquí donde mis palabras toman peso. En este manga se respira la bandera de España en todos lados, las costumbres, las expresiones, la gastronomía, el clima y la gente, y se nota que el autor está enamorado del fútbol, porque hay que tener un alto nivel de formación para escribir todo lo que ha escrito respecto al fútbol español. Fukuda fue transferido al Sabadell Fútbol Club después de unas buenas temporadas en Esperion. No obstante, el Sabadell era un equipo en descenso. La mayoría de jugadores ni siquiera tenían en cuenta a Fukuda y directamente se burlaban de él con insultos racistas, llamándolo chino o similares. Situaciones reales a las que los jugadores japoneses de la vida real han tenido que enfrentarse. Claro está que Fukuda no tiene ni idea de español. La comunicación es tan difícil que apenas puede mejorar en el pequeño club. Es por eso que decide comunicarse mediante el balón. Fukuda comprende la cultura futbolística que tiene Europa. Los niños juegan al fútbol en la calle, el equipo de fútbol es casi el propio emblema de una ciudad, motivo para sentir orgullo o vergüenza. Fukuda se da cuenta de esa cultura y se adapta a ella, decidiendo darlo todo por el Sabadell. Una vez obtuvo unos pocos minutos, obtuvo el tiempo suficiente para demostrar lo que valía, haciendo en pocos partidos grandes actuaciones que sacaron al Sabadell del descenso. Además, logró comunicarse tan solo con el balón con Garuya, e incluso pudo interpretar algunas palabras en castellano, logrando que algunos jugadores siguieran sus tácticas. Tan solo en pocos partidos logró hacer del Sabadell su propio club, ganándose la confianza de sus compañeros. Un día, la jornada de la liga tocaba contra el poderoso Barcelona, un partido maravilloso donde el Sabadell logró empatar gracias al bueno de Fukuda, quien comenzaba a sentir altas molestias en su pierna. Celebrando el gol, incluso sus compañeros, que le llamaban chino, extranjero e inadaptable, aprendieron japonés para agradecerle todo lo que había hecho por ellos. Y es aquí donde Fukuda da una preciosa lección de humanidad, donde el autor demuestra cuáles son los problemas a los que los jugadores asiáticos tienen que enfrentarse. El racismo, problema que ya había sido tratado con las personas negras en el mismo manga, pero ahora con los asiáticos. Para un asiático es muy difícil adaptarse a un club donde no maneja el lenguaje, los insultos están a la orden del día, y el desentendimiento también.
Muchos niños alrededor del mundo admiran a los jugadores de fútbol como figuras a seguir, y es por eso por lo que lo mejor que se puede hacer es convertirte en una persona que predique un ejemplo que merezca la pena seguir. En tan solo medio año, Fukuda ya estaba a punto de fichar por el Barcelona como titular, pero la terrible lesión que sufrió le arruinó la carrera, siendo imposible su fichaje para el Barcelona y relegado a ligas inferiores donde cada vez que salía al campo recaía de su lesión. Fukuda siempre estuvo dispuesto a lidiar con todo, el racismo de sus compañeros, malos compañeros, rivales difíciles, ligas superiores. Él podía con todo eso y más, pero lo único que necesitaba era unas piernas para lograrlo. Sin esas condiciones tan siquiera podría tener derecho a intentarlo. En la liga sudamericana siempre recaía de su lesión, no podía hacerle frente a ese dolor en su rodilla. Es por eso por lo que terminó retirado a pronta edad, mucho antes que todos esos compañeros de equipo que le habían ayudado a mejorar como jugador. Pero de repente hubo un clic dentro de él. Fukuda se dio cuenta de que era bueno enseñando. Quizá su carrera como jugador había terminado, pero aún le quedaba un precioso camino que recorrer para llegar a la cima. Ahora en el presente, Kuribayashi nos explica su relación con el Barcelona. También somos testigos de cómo será él quien se enfrente con nosotros al Barça, debido a que el único jugador que se ha reventado a Kuribayashi se encuentra en este equipo, Demian Kant, el rey de la Masía, el jugador más prometedor de todo el país. Gracias a todo esto, las piezas de puzzle se pueden unir para crear el mejor partido de todos los Spokons. Si el Esperion lograba vencer el increíble fútbol juvenil del Barcelona, Garulla se daría cuenta de que el desarrollo juvenil de Fukuda había superado todas sus expectativas. Este partido, más que un encuentro de una Copa Juvenil Internacional, es más bien una lucha de ideales. El temible desarrollo juvenil europeo, donde se trata a los niños como adultos, reemplazables en cualquier momento, niños que son criados con una presión inmensa, niños que si no cumplen las expectativas serán tirados a la primera de cambio, en el fútbol europeo, y más en concreto en la Masía que nos intenta enseñar el autor, los niños son tratados como un negocio, una inversión que a posterior se convertirá en ingresos con los cuales mantener vivo un mercado y haciendo del Barcelona el lugar donde más niños pueden tener la oportunidad de ser vendidos, unas técnicas de desarrollo que traumatizan a muchos infantes, y entre ellos el propio Fukuda, quien piensa que este es el lado más oscuro del desarrollo juvenil europeo. Por otro lado, el Esperion es un club que intenta copiar el desarrollo europeo, pero sin generar esa sensación de ansiedad entre sus jugadores. Claro está que si no vales para el fútbol, lo más normal es que te vayas a la calle, y además, Fukuda no quiere tratar a sus niños como los bienes de una empresa que a posterior serán vendidos a otros clubes europeos. Es por eso que este partido se convierte en una lucha de perspectiva sobre cómo debe verse el fútbol juvenil. Esperion contra Barcelona, los conquistadores contra los conquistados, los reyes contra los plebeyos, el partido que cambiará la historia del fútbol juvenil japonés y por ende la vida de nuestros protagonistas, los cuales podrán tener la oportunidad de convertirse en profesionales de una vez, cuando hayan ganado. Todas las piezas del puzzle están unidas. Una cosa que no me gusta es que el torneo es en Qatar, un país sin cultura futbolística donde los derechos humanos son escasos. Me hubiese gustado que hubiese sido en España, ya sabéis, por todo el ambiente español, que se sentía respirando este manga. Pero bueno, es una pequeña queja tan solo. Este partido es el resultado final de lo que se ha construido por 400 capítulos, la recompensa de nuestros protagonistas por todo el esfuerzo empleado y obviamente el catalizador para llegar a la cima del fútbol profesional. Señoras, señores, empecemos con el Barcelona contra el Esperion. Demian Kant. El pibe se llama Demian, pero bueno, lo voy a llamar Damián. Un jugador estrella del Barcelona juvenil es un chico llamado Damian Kant. Su pasado es una de las cosas más chocantes que hay en este manga. Hijo de un exjugador de fútbol resignado que una vez pensó que se merecía la llamada de un club grande. Ahora tan solo era un portero random de la tercera división de Argentina, país en el cual Damián tenía que sobrevivir pese a las situaciones precarias en las que tenía que estar. En este lugar, sus únicos enlaces eran un balón de fútbol y su abuela, regalos que Dios le había dado para contrarrestar una vida llena de malos tratos por parte de su padre esquizofrénico. Demian demostró talento jugando al fútbol, pero jamás podría haberlo explotado, pues su padre siempre quemaba las ofertas que recibía de algunos clubes famosos como el Boca o el River. No obstante, en las sombras, la abuela de Demian logró contactar con su hermana para enseñarles lo bueno que era jugando al fútbol, el regalo que Dios le había dado para seguir vivo en una ciudad que lo rechazaba, un lugar lleno de desgracias, delincuencia e incluso niños vendiendo droga para sobrevivir. Estas son situaciones en las que muchos jugadores de la vida real han tenido que sobrevivir, procediendo de países precarios donde las posibilidades de vivir de forma honrada son muy difíciles. Y es aquí, como otras tantas veces, donde te das cuenta de que el autor ama demasiado el fútbol. Y perdona si lo he repetido mucho durante todo el vídeo. Debido a que situaciones así ocurren a diario, algunos niños son corrompidos por un mundo que les obliga a recurrir a estos métodos poco lícitos para ganar dinero. Pero hay quienes se aferran a este balón, quienes no se someten ante la tragedia e intentan hacerlo todo de la forma más honrada posible. El extremo del Barça reconoce que no fue tan sencillo no caer en las malas tentaciones. Durante mi adolescencia, en mi barrio, aparecieron oportunidades y hubo muchas,
Prometen una forma más fácil de ganar dinero, y ahí es donde la gente se pierde. Conocí a personas que no tenían un gran enfoque, una familia para sustentarse, estaban perdidos. En momentos como estos perdí muchos amigos en el mundo del crimen, amigos que eran mucho mejores que yo jugando al fútbol, que podrían haber estado en un gran club. Palabras de Rafinha, jugador del Barcelona. Pero Damian Kant consiguió ser salvado, demostrando un talento increíble después de aprender a la velocidad de la luz, siendo capaz de vencer a Kuribayashi en un abrir y cerrar de ojos, formando parte de la Masía y debutando con el primer equipo siendo todavía menor de edad. No obstante, su dura infancia le hizo desarrollar trastornos como la múltiple personalidad, la amnesia o la esquizofrenia, escuchando la voz de su abuela fallecida predicándole sobre el futuro, cambiando de personalidad para aceptar una entrevista, o por último entrando en trance en mitad de un partido al recordar al padre que le metía palizas día sí y día también. En el partido, Damian Kant entró en el segundo tiempo, el Esperion logró aguantar los primeros minutos con la portería intacta, pero el fútbol de posesión de Barcelona era demasiado bueno, y terminaron marcando, pero fue gracias a la estrella Kuribayashi que Esperion logró empatar, dejando una primera parte llena de incertidumbre donde Asito estuvo recabando información mientras observaba al Barcelona jugar. Un Barcelona compuesto por 3 creadores de juego que habían sido criados juntos, en un ambiente tóxico y precario como la Masía, delanteros letales tanto física como espiritualmente, aunque uno de ellos, en mitad del partido, fue obligado a terminar su carrera como delantero en un abrir y cerrar de ojos. Si no te gusta, te vas a la puta calle. Esta es la realidad del fútbol juvenil europeo, donde el alto nivel es una batalla de vida o muerte. Ni siendo el hijo de Garulla puedes salvarte de ser malo jugando. Es en la segunda parte donde el partido se comienza a complicar con la entrada de Damian. El juego se comienza a descontrolar, y todos en la cancha son conscientes de que Damian tiene potencial para convertirse en uno de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol mundial. Un delantero potente capaz de crear juego y esperar a la oportunidad perfecta. Es en ese momento donde un jugador ucraniano les explica a los japoneses la diferencia entre su fútbol. La vida del Esperion, según el ucraniano, no depende del fútbol. Ellos han estado luchando en la Masía desde que eran niños, todo por sobrevivir, porque si no eran buenos jugando al fútbol, entonces su vida estaría acabada. Ese instinto de supervivencia es el que diferencia a los jugadores de la Masía con el resto, pues incluso su ojeador era consciente de este factor que hacía de los jugadores de la Masía unos más fieles. En el campo todo es un desastre. La defensa se ve superada, los goles empiezan a caer. El primero por un africano cuyo físico es infinitamente superior al de Aoi. El segundo por el propio Damian, que marcó un gol imposible. Por segunda vez, vemos a Asito romperse por completo, tanto que su silueta comienza a ser el más profundo garabato. Damian está desatado, sus expresiones son la más pura locura. Akutsu se percata en que ambos tienen la misma mirada, e incluso Damian, con su esquizofrenia, logra ver a la madre de Akutsu tras de él. El partido está a 20 minutos de terminar, y el Barcelona ganará de forma inevitable. Fukuda se ha quedado sin estrategias, y lo único que puede hacer es cederle el control a Asito Aoi, quien desesperado y sumido en la más profunda locura, le pide todo el control de Esperion a su entrenador. Es así como, armado de valor, comunica su táctica a Akutsu y después a todo el equipo. Esas miradas, por esa misma mirada, Fukuda apostó por Asito cuando le vio en Ehime. Las líneas del Esperion comienzan a difuminarse, es la primera vez en toda la historia que vemos a Kuribayashi siendo un personaje secundario en el campo de fútbol. Otomo también está ahí, dominando el centro del campo, mientras que Asito crea juego, utilizando a Akutsu como pilar central de defensa y ataque, moviéndose por el centro con movimientos impredecibles. Asito es capaz de asistir el primer gol a Akutsu. En el campo habían surgido las 3 bestias que asesinarían a los reyes. Es en este punto de la trama donde me siento que estoy en un partido de verdad. Es la primera vez leyendo un Spokon que tengo la sensación de estar metido en este puto campo, experimentando cada uno de los goles y sin tener ni idea de lo que va a ocurrir. El cómo Asito va corriendo a coger el balón para ponerlo en el centro es tan realista que solo puedo aplaudir. Después de ese gol le seguiría otro, utilizando a Yuma como pilar central y siendo rematado por Asito, sorprendiendo a todo el mundo. Y por último, con la declaración de guerra de Asito para luchar contra el Barcelona mano a mano. Asito se convirtió en el MVP, siendo él quien crearía el juego retando 1 versus 1 a todo aquel que se le acerque, daba igual si era el futuro mejor jugador de la historia o un africano con un físico descomunal, ya que Asito, en vez de echarle la culpa a cualidades individuales que no podía cambiar, se dedicó a mejorar todo lo que pudo en aquellos campos donde su mejoría sí que dependía de él. Tan solo era cuestión de tiempo que lo lograse, y claro, en el proceso todavía tenía que cometer errores, muchos errores, pero el mismo Fukuda lo dijo: sigue cometiendo errores, Asito, hazlo porque esta es la forma que tienes para progresar, y después no pasa nada porque a día de hoy el manga no ha cubierto nada más. XD. Aoshi terminará después de este partido contra el Barcelona, más o menos por verano de este año. Todavía quedan por ver muchas conclusiones, como los futuros profesionales de nuestros protagonistas, la conclusión entre Damian y Kuribayashi,
Akutsu y su madre, o Fukuda y su relación con el Esperion. También está el romance de Hana y Aoi por medio y, por supuesto, el resultado de este partido. No se sabe todavía quién marcará este gol. Además, tampoco sabemos si tan siquiera habrá gol. Es posible que por temas editoriales y empresariales, el autor no pueda hacer que el Esperion gane contra el Barcelona, debido a que el equipo legal de la vida real del Fútbol Club Barcelona puede considerar esto daños y perjuicios a la propia imagen del club. Pero bueno, esperemos que no pase esto y tengamos una conclusión con huevos. Digo yo que podrá hacerlo, a fin de cuentas, hasta Iniesta ha recomendado este manga, siendo un jugador producto de la Masía también. Ahora, en el campo tenemos a un Aoi desatado, las expectativas de Fukuda han sido superadas y ni siquiera él es capaz de predecir cuál será el resultado de este partido. Obviamente no pienso dejar esto aquí, así que si este vídeo llega mínimo a las 5000 visitas, me comprometo a analizar el final de la obra cuando llegue el momento. Espero que esto no sea una gafada y el autor termine arruinando la historia en los últimos 2 capítulos. Recordad que en esta industria estamos muy acostumbrados a eso. Y ya está, esto es todo. Ha quedado un vídeo largo, ¿cierto? Si has llegado hasta aquí, comenta la palabra azul. Así sabré quiénes han sido capaces de tragarse un vídeo tan largo. Espero que la edición y la narración haya sido de vuestro gusto. En mi canal tengo muchos más vídeos analizando otro tipo de historias, incluso un documental hablando de novelas de fantasía. También tengo un Twitter y un TikTok, donde suelo dar mis opiniones del mundo del animanga. Ahora sí que sí, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo sobre Awasi, el verdadero camino hacia la cima. Yo soy Reviews Anónimas y nos vemos en la siguiente. Adiós.